Hay algo que me habría gustado entender mucho antes. Algo que me habría ahorrado muchas noches de insomnio, muchas decepciones y muchas preguntas que nunca tuvieron respuesta. Y es que no todo en la vida está destinado a quedarse, lo sé. Suena obvio. Pero cuando eres tú quien ama, quien valora, quien se preocupa, quien todavía cree que las cosas pueden arreglarse, esa verdad se vuelve mucho más difícil de aceptar. Porque una parte de nosotros siempre piensa que si nos esforzamos un poco más, si somos más pacientes, más comprensivos, más atentos, las cosas volverán a ser como antes. Y así comenzamos a insistir. No siempre de forma evidente. A veces, insistir no significa perseguir a alguien. A veces insistir significa quedarse esperando. Esperando un mensaje, una llamada, esperando una invitación. Esperando que alguien vuelva a mirarnos como antes. Esperando que recuerde lo que alguna vez fuimos. Y mientras esperamos, la vida sigue avanzando. Lo curioso es que casi nadie se da cuenta de cuándo empieza a perderse a sí mismo. Porque ocurre despacio, tan despacio que parece normal. Primero justificas silencios, después justificas las ausencias, luego justificas la indiferencia. Y cuando menos lo esperas, te encuentras haciendo esfuerzos enormes por mantener viva una relación que hace mucho tiempo dejó de sostenerse entre dos personas. Hay una frase que escuché una vez y que tardé años en comprender. Decía: hay personas que no se fueron cuando se alejaron, se fueron mucho antes, cuando dejaron de elegirte. Y qué difícil es aceptar eso. Porque todos queremos creer que existe una explicación diferente. Queremos pensar que están ocupados, que están pasando por un momento complicado, que tienen demasiadas preocupaciones o que simplemente necesitan tiempo. Y a veces es verdad, pero otras veces no. Otras veces la realidad es mucho más simple y también mucho más dolorosa. Simplemente ya no quieren estar. Y eso duele, porque nadie nos enseña a aceptar que algunas historias terminan sin un gran final, sin una discusión, sin una despedida, sin una explicación. Y un día todo parece normal. Y al siguiente descubres que eres tú quien inicia todas las conversaciones. Tú quien pregunta cómo están. Tú quien propone verse. Tú quien intenta mantener vivo algo que ya no respira por sí solo. Hay personas que no te rechazan directamente y quizás por eso resulta tan confuso. No te dicen que te vayas, no te dicen que ya no les importas, no te dicen que ya no quieren compartir su vida contigo. Simplemente dejan de acercarse, dejan de buscarte, dejan de incluirte y poco a poco te conviertes en un visitante dentro de una historia donde alguna vez fuiste protagonista. Creo que una de las cosas más tristes que puede experimentar un ser humano es darse cuenta de que está luchando solo. No porque haya perdido, sino porque durante mucho tiempo
creyó que todavía había algo que salvar. Y cuando finalmente abre los ojos, descubre que él era el único sosteniendo el puente, el único llamando, el único esperando, el único insistiendo. Y entonces aparece una pregunta dolorosa, una pregunta que muchos nos hemos hecho en silencio. ¿Qué me faltó? Tal vez te la has hecho alguna vez, tal vez más de una vez. ¿Qué me faltó para que se quedara? ¿Qué me faltó para que me eligiera? ¿Qué me faltó para que esta amistad siguiera siendo importante? ¿Qué me faltó para que nuestra relación funcionara? Pero con los años comprendí algo. La mayoría de las veces la pregunta está equivocada, porque no siempre se trata de lo que te faltó. A veces simplemente se trata de que la otra persona ya estaba caminando hacia otro lugar. Y no importa cuánto amor tengas, no puedes obligar a nadie a quedarse en un lugar donde ya no quiere estar. Hay una frase que me persiguió durante mucho tiempo. Hay una enorme diferencia entre tocar una puerta y vivir arrodillado frente a ella. La primera es esperanza, la segunda es sufrimiento. Y muchos de nosotros pasamos años confundiendo una cosa con la otra. Seguimos llamando, seguimos insistiendo, seguimos esperando, porque tenemos miedo de aceptar que algunas personas ya tomaron una decisión que nunca se atrevieron a decir en voz alta. Pero la distancia también habla, los silencios también hablan, la indiferencia también habla. Y a veces dicen cosas que no queremos escuchar. Dicen que ya no somos prioridad. Dicen que ya no ocupamos el mismo lugar. Dicen que la historia cambió mientras nosotros seguíamos leyendo el mismo capítulo. Lo más duro es que solemos interpretar todo eso como una prueba de nuestro valor. Pensamos que si alguien se aleja es porque no fuimos suficientes, porque no éramos interesantes, porque no éramos importantes, porque hicimos algo mal. Y pocas veces consideramos otra posibilidad, que nuestro valor nunca estuvo en discusión, que simplemente estábamos intentando florecer en un jardín que ya no tenía espacio para nosotros. Hay puertas que no se cerraron porque hiciste algo mal, se cerraron porque nunca eran tu hogar. Y entender eso cambia muchas cosas, porque deja de convertir cada despedida en un juicio sobre quién eres. Hay personas maravillosas que se van, hay amistades hermosas que terminan, hay historias sinceras que llegan a su fin. Y ninguna de esas cosas significa que tú valgas menos. La madurez no llega cuando aprendes a encontrar a las personas correctas. Llega cuando dejas de perseguir a las incorrectas. Llega cuando entiendes que no tienes que convencer a nadie de tu valor, que no tienes que demostrar constantemente que mereces amor, que no tienes que mendigar atención, que no tienes que reducirte para encajar, porque quien realmente quiere compartir su vida contigo no te obliga a luchar todos los días por un lugar en ella.
Y quizás la enseñanza más importante de todas sea esta: dejar de insistir no siempre es rendirse. A veces es respetarte, a veces es elegirte, a veces es reconocer que ya hiciste todo lo que estaba en tus manos y que seguir intentando solo está rompiéndote a ti. Recuerdo una frase que escuché hace tiempo, una de esas frases que parecen simples hasta que la vida te obliga a entenderlas. Decía: no pierdes a las personas cuando se van, las pierdes cuando dejas de ser tú mismo para intentar que se quede. Y qué verdad tan dolorosa, porque muchos hemos renunciado a partes de nosotros por miedo a perder a alguien. Hemos callado cosas, hemos soportado cosas, hemos esperado demasiado y al final descubrimos que ninguna cantidad de sacrificio puede hacer que alguien quiera quedarse si ya decidió marcharse. Y entonces llega el momento más difícil: soltar. No porque ya no importe, no porque deje de doler, sino porque entiendes que seguir aferrándote te está costando demasiado. Y cuando finalmente sueltas, ocurre algo extraño. La paz empieza a regresar lentamente, como el amanecer después de una noche muy larga. Empiezas a dormir mejor, a sonreír otra vez. Empiezas a recordar quién eras antes de convertirte en alguien que siempre estaba esperando. Y descubres algo maravilloso: la vida no termina cuando alguien se va. La vida vuelve a empezar cuando dejas de perseguir a alguien que no quiere quedarse. Porque mereces amistades donde también te busquen. Mereces amores donde también te elijan. Mereces conversaciones donde también te escuchen. Mereces lugares donde tu presencia sea celebrada y no simplemente tolerada. Y un día, después de mucho tiempo, mirarás hacia atrás y comprenderás algo que hoy quizá todavía parece imposible: que dejar de insistir no fue una pérdida, fue una liberación. Que no estabas renunciando a alguien, estabas regresando a ti. Y entonces entenderás la verdad que cambió mi vida. Algunas personas no se pierden cuando se van, se pierden cuando dejan de elegirte.